Hoy vamos a estar continuando nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a estar en el capítulo 6. Esta mañana quiero animarte, invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 6 de Juan y vamos a estar orando como estamos orando esta mañana. Vamos a estar orando para que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de revelación sea derramado sobre nuestras vidas hoy en esta enseñanza. Es un capítulo largo, es un capítulo que tiene 71 versículos aquí en el capítulo 6 de Juan. Entonces no vamos a poder ir versículo por versículo en la enseñanza hoy, pero quiero tocar algunos principios muy importantes en este capítulo que necesitamos entender y necesitamos recibir. Entonces aquí vamos a estar en el capítulo 6 de Juan. Quiero empezar en el versículo 1. Vamos a ir leyendo algunos de estos pasajes y recibiendo esta enseñanza. En Juan 6, versículo 1, la palabra de Dios dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces vemos que Jesús está en el norte del país, en cerca al mar de Galilea. Y mira el versículo 2, dice: y le seguía gran multitud, y subraya esta frase, presta atención a esta frase, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Veían las señales que él hacía en los enfermos. Es una frase importante para anotar, porque hablando de las multitudes y comparando multitudes y discípulos, muchas veces las multitudes están siguiendo al Señor Jesús, pero solo están buscando su milagro, solo están buscando señales y milagros, recibir su provisión y volver a su casa. Entonces una vez más tenemos esta imagen de una multitud que está siguiéndole al Señor Jesús por las señales, por los milagros. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús, había varios grupos. Jesús ministraba a las multitudes, como en esta historia va a ministrar a las multitudes, pero también tenía los 70 discípulos que él envió para ministrar. Tenía los 12 discípulos, un grupo más cercano. Dentro de los 12 tenía 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que en ciertos momentos en su ministerio él llevó a solo los 3 discípulos. Por ejemplo, en el monte de transfiguración, en Mateo capítulo 7, Jesús solo lleva un remanente, solo lleva a Pedro, Juan y Jacobo, y Jesús es transfigurado en toda su gloria en el monte de transfiguración. Aparecen Moisés y Elías y empiezan a hablar con él. Estaba hablando con mi esposa ayer, conversando ¿qué hubieran hecho los judíos si hubieran estado allí con Jesús cuando aparece Moisés, ¿no? Entonces en el monte de transfiguración, qué tremendo. Pero Jesús solo llevó 3 discípulos, y tenía el discípulo Juan, que está escribiendo este evangelio, que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Entonces, pero Jesús ministraba a las multitudes, Jesús ministra a las multitudes, pero muchas veces en el corazón de las multitudes, a este corazón de solo buscar las señales, de solo buscar los milagros. Entonces seguimos leyendo aquí en Juan capítulo 6, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, esta pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En la primera parte de este capítulo 6 en Juan vamos a ver Jesús alimentando a 5,000 varones y ciertamente más personas también. Y en la segunda parte vamos a ver cuando pasan al otro lado y Jesús da esta enseñanza que él es el pan de vida. Es un discurso largo en este capítulo 6, pero aquí en la primera parte vemos este tremendo milagro de que Jesús va a hacer. Pero el versículo 5, y pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que comen estos? Y versículo 6, miren esta primera frase, dice: pero esto decía para probarle. Subraya eso, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Wow, qué tremendo. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero estaba con esta pregunta probando el corazón de Felipe, probando el corazón de sus discípulos. Hermanos, es una verdad que vemos en la palabra de Dios. Dios prueba a su pueblo para ver dónde estamos en nuestro corazón, para probar nuestra fe,
yo estoy convencido que una de las muchas cosas que Dios está haciendo en este año, por ejemplo, es probar la fe de su pueblo. Cuando una pandemia afecta a todo el mundo, es algo que va a probar la fe del pueblo de Dios. Entonces Jesús les está probando a los discípulos, probando su fe. La definición de la palabra probar aquí en el versículo 6 significa examinar. También significa someter a otro a una prueba para conocer su verdadero carácter, ¿no? Entonces Jesús está probando la fe de sus discípulos y Dios prueba a su pueblo. Vemos eso desde Génesis, en Génesis 22, versículo 1, hablando de Abraham. Dice, aconteció después de esas cosas que Dios probó a Abraham. Entonces Dios prueba a su pueblo. Está haciéndolo este año en medio de todo lo que está sucediendo. Y con este milagro Jesús decía eso a Felipe para probarle. Y miren la respuesta de Felipe, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Entonces la respuesta de Felipe aquí, en el versículo 7, es una respuesta en lo natural. Como nosotros muchas veces, ¿no? Tenemos nuestros ojos puestos en las cosas naturales. Felipe tiene sus ojos puestos en las cosas naturales, en el dinero, en la cantidad de gente, de cómo vamos a comprar pan para tantas personas, ¿no? Entonces Jesús probándoles, Jesús esperando escucharles decir, Jesús, pero tú puedes alimentarlos, Jesús, tú eres, mira, todas las cosas que tú haces, tú puedes alimentarlos y punto, ¿no? Entonces Jesús esperando escuchar esta respuesta de ellos, una respuesta de fe, una respuesta de confianza en lo que Jesús puede hacer, pero él ya sabía lo que iba a hacer, pero está probando su pueblo y los discípulos, y podemos ver cómo ellos están viendo solo con ojos naturales. Igual después, versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Igual Andrés, mirando lo natural, está tratando de ver la provisión que tienen, pero mirando en lo natural. ¿Qué es esto para tantos? Y mira Jesús, versículo 10, una vez más, Jesús no da vueltas, él va directamente al punto. Es lo que estamos viendo en esos capítulos en el Evangelio de Juan. En el versículo 10 Jesús dice, entonces dijo, haced recostar la gente. Subraya eso, hacer recostar la gente, subraya eso en tu Biblia. Entonces, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esa historia nos habla de 5,000 varones, pero sabemos que eso es sin contar mujeres y niños. Si hay una mujer y un niño para cada uno, por lo menos estamos hablando de 15,000 personas que están presentes en este milagro. Entonces estamos hablando de multitud de gente, pero la instrucción de Jesús es hacer recostar la gente. Esta palabra recostar es sentarse. Jesús dice, tienen que sentarse, la gente tiene que sentarse y entonces, ¿qué es lo que sucede? Están sentados en grupos para recibir la palabra de Dios. Jesús quiere ponerlos en grupos, en tribus, grupos, para poder recibir un alimento de la palabra de Dios. Yo creo que para este año de 2020, en medio de lo que estamos viviendo en esta pandemia, Jesús diría, hazles entrar en esta sala de Zoom online, ¿no? Para poder recibir la palabra. Esos son nuestros grupos en realidad hoy en día. Yo sé que eso va a cambiar con el tiempo y las personas van a poder reunirse en persona, en grupos nuevamente, en las congregaciones, pero en este tiempo es como una sala de Zoom. Y Jesús dice, hacer recostar la gente, sentar la gente en un solo lugar. Tenemos que sentarnos, hermanos, tenemos que sentarnos, es invertir tiempo, nuestro tiempo, en un estudio constante de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es otra cosa creo que Jesús está haciendo en este año de 2020, es obligarnos a cambiar el ritmo de nuestra vida para que tengamos más tiempo para pensar en Él y más tiempo para contemplar la hermosura de su rostro, de estar en su presencia, ¿no? Entonces, seguimos leyendo aquí, pero y los otros evangelios
dan más detalles, ¿no?, sobre este milagro, este evento. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos nos dice que estaban en un lugar desierto, estaban en el desierto. Esa es otra revelación, otro principio, ¿no? Por esta razón todos los evangelios se complementan, porque en Marcos, por ejemplo, nos dice que estaban en el desierto. El desierto habla de un tiempo de prueba, un tiempo de tribulación, un tiempo difícil, y es en aquel lugar donde tenemos que sentarnos para recibir el alimento de la palabra de Dios. Entonces, para muchas personas todo este año es un desierto, y es un tiempo todavía, y ha sido y es un tiempo para sentarnos y recibir la palabra de Dios y ser alimentados con la palabra de Dios. Y mira el versículo 11, vemos lo que Jesús hace con estos panes. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Vemos el partimiento del pan. Aquí lo que Jesús hace, el pan representa obviamente la palabra de Dios. Entonces, toma nota que Jesús dio el pan a los discípulos. Él va a revelar los misterios a los discípulos, va a revelar y dar la revelación de la palabra a sus discípulos, que están realmente invirtiendo su tiempo en un estudio constante de la palabra de Dios. Jesús dio el pan a los discípulos, y después los discípulos repartieron el pan a las multitudes. Pero vemos el partimiento del pan, y una de las revelaciones es que nuestra vida es el pan también, y vemos en lo natural que Jesús partió el pan y entregaban el pan a la multitud, pero también el pan representa tu vida, el pan representa mi vida, y hay un principio del partimiento del pan, donde Jesús toma nuestras vidas, bendice nuestras vidas, pero para entregar nuestras vidas, repartir lo que nosotros tenemos a las naciones, a las otras personas, tiene que partir nuestra vida, y ese es el partimiento del pan, la parte que no queremos en nuestras vidas, pero para que podamos ser usados como instrumentos en las naciones, Jesús tiene que tratar nuestra vida, tiene que partir nuestra vida. Entonces Él partió el pan, y los discípulos repartieron el pan a las multitudes, entre los que estaban recostados, dice la palabra. Asimismo los peces. Versículo 12. Mire esto también. Y cuando se hubieron saciado, toma nota de eso, porque Jesús quiere saciarnos con la palabra. Como hemos visto en Juan capítulo 2, hablando de las tinajas en las bodas de Caná. Las tinajas, Jesús dijo, llenar las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Jesús quiere llenarte hasta arriba. Él quiere saciarte con su palabra. No solo quiere darte un bocadito, un poco. Él quiere darte todo lo que tu hambre permite. Tú puedes recibir todo lo que tú desees, lo que tú quieres. Versículo 13. Entonces, cuando se hubieron saciado, versículo 12, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada. Recogieron los pedazos. Y versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. No, entonces, mira esta instrucción que Jesús da aquí en el versículo 13. En el versículo 13, qué tremendo lo que Jesús da, la instrucción aquí en el versículo 13. Pero dice, recoger los pedazos. Jesús da la instrucción de recoger los pedazos. Es una preciosa revelación para nosotros. Para nuestras vidas también, porque Jesús quiere recoger los pedazos rotos de nuestro corazón. Toma nota que aún los pedazos son importantes para Jesús. No va a dejar los pedazos por allí. Y si el pan representa nuestra vida, también muchas veces vamos a tener, en este proceso de vaciarnos, vamos a tener un corazón roto. Y Él quiere, y es importante para Él recoger los pedazos. Seguimos leyendo, voy a ir leyendo y saltando un poco. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Y mira el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La palabra apoderarse significa tomar bajo control. Tomar bajo control. Hermanos, ¿cuántas veces tal vez tratamos de nosotros controlar a Jesús? No podemos hacerlo, no podemos tocar la gloria de Dios, no podemos manipular la gloria de Dios, no podemos controlar a Jesús. Y es lo que estaban tratando de hacer la multitud. Jesús siempre también estaba resistiendo la multitud que quería hacerle rey. Estaban, ¿por qué? Ellos buscando un rey para satisfacer sus necesidades políticas, un rey para satisfacer sus necesidades sociales. Es el ejemplo de Satanás también en las tentaciones de Jesús. El enemigo quería darle todos los reinos de la tierra en cambio por su adoración. Pero Jesús es el rey. Jesús, sabemos que Jesús es el rey, pero él está siguiendo el plan del Padre, no el plan de nadie más. Entonces vemos que Jesús resistió a Satanás y resistió a las multitudes. Y continúa la historia aquí en el versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Aprendemos de nosotros evangelios que nos muestran que Jesús pasó una gran parte de la noche en oración, y solo leemos aquí: se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Es el ejemplo de Jesús caminando sobre las aguas. Una vez más, otros evangelios nos dan más detalles de lo que sucedió en este momento, y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, me encanta eso, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Versículo 22, seguimos leyendo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Tienes un caos, básicamente, multitudes siguiendo a Jesús, buscándolo, tratando de encontrarlo con todas sus fuerzas. Y versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, mira esta enseñanza: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. No, entonces Jesús básicamente está diciendo al pueblo un mensaje muy fuerte aquí. Está diciendo: ¿sabes qué? La única razón por la cual estás aquí es porque he satisfecho tus necesidades. Es un mensaje para muchos de nosotros en el cuerpo de Cristo en todo el mundo, esta frase de Jesús. Muchas personas que basan su relación con Jesús, el fundamento de su relación con Jesús es el hecho de que Él satisface sus necesidades. Entonces muchos solo lo buscan para que Él pueda satisfacer a sus necesidades. Necesitan algo de Él, y entonces lo buscan. Entonces han relegado al Señor Jesús al rol de proveedor solamente y nada más. No entendieron el propósito de los milagros. Entonces Jesús está diciendo: es porque has comido pan y os saciaste. Entonces nosotros queremos aprender a buscarlo simplemente porque lo amamos, simplemente porque queremos estar donde Él está, queremos estar en su presencia.
Amén. Entonces, sigue hablando aquí. Y mira, saltamos un poco al versículo 30. Siguen hablando con Jesús las multitudes. Y mira esta pregunta aquí en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué pregunta? ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Es como que acaban de ver a Jesús alimentar a por lo menos 5,000 varones, más personas con 2 peces y 5 panes. Acaban de ver este tremendo milagro y están preguntando, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Les digo, con esta pregunta, con su pregunta, la multitud está confirmando su ceguera espiritual. Está confirmando que no tiene una visión espiritual. Bien, entonces, mira, sigue la discusión Jesús aquí. En el versículo 32 Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. De la misma manera que hemos visto en el capítulo 4, en la conversación con Jesús, cuando tú hablas con Jesús, ¿sabes lo que sucede? Despierte hambre en tu vida. ¿Qué es hablar con Jesús? Es la oración. Entonces, cuando estamos en más tiempo en la oración, hablando con Jesús, les digo que Él va a despertar más hambre y sed en tu vida. Sucedió con la mujer samaritana en el capítulo 4, y ella dice, dame esta agua. Y sucede aquí, Jesús, en hablar con ellos, en escuchar la voz de Jesús, está despertando hambre y sed en la vida de esa persona. Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús lo lleva a otro nivel y dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como siempre, exactamente lo que estaba diciendo a la mujer samaritana en capítulo 4, que la persona que puede beber de las aguas que yo tengo, dice Jesús, nunca más tendrá sed. Entonces Jesús siempre tiene suficiente para satisfacer nuestra hambre. Siempre nos da más, y después nos pregunta, ¿estás satisfecho? ¿Estás satisfecha? Y quiere siempre darnos más. Pero Él es el pan de vida, el pan que representa la palabra, pero que trae un verdadero alimento y vida a nuestras vidas. Y seguimos leyendo el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos el corazón de Jesús, en que Él se complace en guardarnos, en protegernos, se complace en no perdernos, no perder ninguna de las personas que el Padre ha puesto en su mano. Y sigue hablando aquí. Y esa es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y mira lo que sucede, versículo 41. Lo que hacen los judíos, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo, Él es el pan de vida. Pero empiezan a murmurar de Jesús, ¿no? Y Él empieza a hablar con ellos. Y sigue la discusión y sigue la conversación. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús está simplemente edificando esos fundamentos, hablando esas palabras, que Él es el pan de vida. Una vez más, versículo 48, repite otra vez, yo soy el pan de vida. Mira el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré para toda la vida del mundo, ¿no? Entonces hace la comparación Jesús con el maná que cayó en el desierto. Pero ¿qué era el maná para el pueblo de Israel? Representaba su provisión diaria.
Entonces Jesús está diciendo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el maná, yo soy y debo ser y quiero ser tu provisión diaria, y Él debe ser nuestra provisión diaria de la palabra de Dios, porque es lo que representaba el maná. Cada día ellos tenían que recoger la palabra. Jesús está diciendo, yo soy el verdadero maná, el pan del cielo, el pan que ha descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Y empieza a dar estas frases, estas palabras que no entienden las personas. Nosotros, obvio, entendemos mirando atrás de lo que está hablando de su carne, de su sangre, del nuevo pacto. Pero en este momento, como vamos a ver, era una palabra muy difícil, una palabra muy dura para ellos recibir. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, dice, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Hace la comparación con el maná. Comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Está diciendo, yo soy el verdadero pan. Si tú puedes alimentarte de mí, si tú puedes comer este pan, esta palabra, recibir esta palabra, vas a vivir para siempre. Y dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces no sé en qué momento hizo el cambio, pero creo que Jesús empieza toda la conversación tal vez cerca a las orillas del mar de Galilea, mientras están caminando, y en un momento en este pasaje entra en la sinagoga y empieza a enseñar desde la sinagoga. Pero las palabras de Jesús son nuestro alimento, hermanos. Entendemos que tenemos que comer lo natural, pero también constantemente tenemos que alimentarnos con la palabra de nuestro Señor Jesús, una palabra viva que desciende del cielo. Lo que comemos en lo natural se vuelve parte de nosotros. Y si estamos llenándonos constantemente de la palabra de Dios, les digo, la palabra se vuelve como parte de nosotros también. Y Jesús está diciendo que debemos comer sus palabras. Versículo 60. Al oírlas, sus palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Una palabra muy dura para ellos. Y saltamos al versículo 66 y nos da más información. Nos dice que desde entonces muchos de los discípulos que estaban siguiéndole volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que muchos van a ser engañados, que en los últimos tiempos también el amor de muchos se va a enfriar cuando se pone más complicado la cosa, cuando Jesús trae algunas palabras más duras para limpiar, para transformar, para confrontarnos, para señalar las debilidades y pecados de nuestras vidas, palabras que son difíciles de recibir, palabras duras. Yo sé que en los últimos tiempos, cuando se va aumentando las señales de los últimos tiempos, y pestes y hambres y terremotos, todo lo que estamos viendo suceder delante de nuestros ojos, yo creo que va a ir aumentando y aumentando mientras van pasando los años, y la tentación es que muchos se van a ofender, y el amor de muchos se va a enfriar y van a dejar de caminar con Jesús. Y eso es lo que vemos aquí también. Y dijo entonces Jesús a los 12 esta pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Subraya eso, ¿a quién iremos? Y esta frase: tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Es un capítulo largo, hay tantas cosas para poder ver. Sé que hemos saltado un poco en leer algunos de esos versículos. Pero hermanos, quiero terminar dándoles un repaso a algunas de las notas principales que podemos recibir de esta enseñanza hoy en el capítulo 6 de Juan. Hemos visto al principio que Dios prueba a su pueblo, probando la fe de los discípulos antes del milagro, y Dios prueba a su pueblo a través de la palabra de Dios. Tenemos que pasar por esas pruebas para que Dios conozca el verdadero estado de nuestro corazón. En este capítulo vemos el tremendo milagro de alimentar a 5,000 hombres y ciertamente más personas, contando mujeres y niños.
Hemos hablado sobre el partimiento del pan que también representa nuestra vida, que Jesús toma nuestra vida, nos bendice, pero para entregarnos a los demás y alimentar a los demás a través de nuestra vida tiene que partirnos. Esa es la parte de pasar por los tratos, las tribulaciones y las pruebas. Y en la conversación, cuando llegan al otro lado del mar, Jesús está confirmando que Él es el pan de vida, Él es el verdadero pan que desciende del cielo, y Él es el maná. Él debe ser nuestra provisión diaria. En su palabra, el pueblo de Israel comió el maná y murieron, pero Jesús declara, si podemos comer sus palabras, si podemos recibir las palabras que están saliendo de su boca, vamos a tener vida eterna, porque traen vida, restauración y sanidad. Y los discípulos se dan cuenta, en vez de dejar de caminar con Él también, al final se dan cuenta que solo Jesús tiene palabras de vida. Es una tremenda enseñanza en Juan capítulo 6 sobre el pan de vida y lo que Jesús representa para nosotros, mis hermanos. Entonces ahí terminamos esta sesión, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Déjame orar y terminamos este tiempo. Señor Jesús, sabemos que tú eres el pan de vida. Sabemos que tú puedes alimentar a todos, que tú tienes suficiente para saciarnos con tu palabra, Señor. Y gracias porque recoger los pedazos es algo importante para ti. En el proceso, cuando tenemos un corazón roto en nuestra vida, tú quieres recoger los pedazos para sanarnos nuevamente. Gracias por ser el pan de vida. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida, Rey Jesús. Y queremos entender que tú eres nuestro maná. Cada día queremos alimentarnos de tu palabra porque trae vida, restauración y sanidad. Gracias por esta tremenda enseñanza en el 6º capítulo de este evangelio tan poderoso, donde cada frase merece años y años de estudio. Gracias por la enseñanza hoy. Que sea un hermoso día en nuestras vidas, que podamos seguir acercándonos a ti, recibiendo tu preciosa palabra. Te damos gracias. En tu nombre, Jesús, oramos hoy. Amén.